Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis muy particular, casi como una crónica financiera, ¿no? Exacto. Nos centramos en los comentarios diarios de Jesús Navarrete sobre el índice Dow Jones 30. Estos a finales de agosto de 2025. Sí, tenemos acceso a esos videos diarios justo de un periodo que él mismo, describió como súper anómalo para el índice. Un momento, la verdad, de bastante tensión en los mercados. Nuestra idea hoy es desmenuzar ese análisis. Queremos entender esa dualidad que parece tener en su enfoque. Por un lado, una mirada macro muy pesimista ¿Sí? y por otro, una operativa técnica, pero de cortísimo plazo. Vamos a ver cómo interpretó unos eventos medio extraños y qué herramientas usó. Empecemos justo por ahí, por esa dualidad, porque es llamativa. Por un lado, Navarrete nos pinta un cuadro general preocupante, diría yo. Bastante sombrío, sí. Habla de burbujas a punto de estallar, desconfía mucho de las cifras oficiales, ¿no? Crecimiento, empleo, y señala la deuda pública de Estados Unidos que él calcula en 37 billones de dólares, una alerta roja total. Totalmente. Pero, frente a esa visión casi apocalíptica, su acción diaria, su operativa, es increíblemente micro. O sea, se aferra al análisis técnico puro y duro. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues interpretación de velas japonesas, búsqueda de patrones muy específicos. Les pone nombres incluso, paletero, lápida inteligente, EA3. Ah, mira, Y usa indicadores como las bandas de Bollinger, sobre todo para medir la volatilidad del momento, ¿viste? entiendo. Y en el centro de todo esto parece que hay una herramienta clave, el calculador de Milton. ¿Qué es eso exactamente? ¿Qué sabemos? A ver, según lo que él cuenta, no es un simple bot. Lo llama un ecosistema de análisis matemático. Su función principal es estimar probabilidades ¿Probabilidades de qué? de la dirección del mercado para ese día, o sea, alcista o bajista, y también calcula un rango de movimiento esperado. Pero ojo, no da señales de compra o venta directas, ¿eh? Solo porcentajes. Ah, ok, es una guía probabilística. Exacto, es central en sus decisiones. Y además, da a entender que Milton también podría ser una persona real con la que colabora. Hay un elemento humano ahí, parece. Interesante esa mezcla. Y todo esto, este andamiaje técnico, con un objetivo claro, la ganancia rápida, ¿no? Casi intradía. Sí, totalmente. Él mismo habla de la tragedia del trader. ¿A qué se refiere con eso? A esa tendencia, ¿viste? De cortar las ganancias rápido por miedo, pero dejar correr las pérdidas esperando que se reviertan. Y dice que combate eso con disciplina. Mucha disciplina y reglas estrictas. Menciona un límite del 99%, pero no queda muy claro qué es. No lo detalla, pero la idea es esa. Operativa sin emociones, basada en reglas. Vale, y es como si esa rigidez micro fuera su forma de controlar o de sentir que controla. La incertidumbre macro que él mismo describe. Exacto. Esa tensión entre lo micro y lo macro se puso súper evidente a mediados de agosto, en lo que él llamó una semana muy anómala. Ok, metámonos en esa semana. ¿Qué pasó? ¿Qué la hizo tan rara, según él? Bueno, pasaron varias cosas que chocaron con sus análisis. Por ejemplo, el miércoles 13 él esperaba una caída y ¡pum!, el mercado subió. Ajá. Luego, el viernes 15 había datos económicos malos. Él esperaba un desplome y el mercado abrió con récord histórico. Increíble. Sí, aunque después cayó fuerte, ¿eh? Él lo llamó un movimiento kamikaze. Pero esa apertura alcista lo desconcertó mucho. Pero si no me equivoco, lo más llamativo fue otra cosa. Los cierres, ¿verdad? Exacto. Eso fue lo más raro. Desde ese miércoles 13 hasta el lunes 19, o sea, 5 días hábiles seguidos, el Dow Jones cerró prácticamente en el mismo punto. ¿En serio? ¿5 días? Sí, sí. El rango fue mínimo, entre 44.990 y 44.946 puntos. Una estabilidad casi imposible para el Dow. ¡Wow! ¿Como congelado? Tal cual, el promedio de esos 5 cierres fue 44.922. Y a Navarrete eso le pareció demasiado simétrico, casi artificial. Alimentó todas sus sospechas sobre si había algo más ahí. Claro, conectando con su visión macro de desconfianza. Exactamente. Le hizo pensar en posible intervención, manipulación, más allá de la casualidad. Y entonces llega el martes 20. Y acá la cosa se pone interesante porque sus propias herramientas le dan señales contrarias. Correcto. Ahí la tensión se hizo palpable. Por un lado, su patrón gráfico paletero, analizado en 15 minutos, le decía apertura bajista, open gap down.
Ok. Pero por otro, su calculador de Milton le daba un 79% de probabilidad alcista, una contradicción clarísima. Uf, ¿y qué hizo? ¿A quién le hizo caso? Siguió el patrón gráfico, la señal más inmediata, digamos, la del paletero, pero la apertura fue muy peculiar. ¿Qué pasó? El mercado abrió exactamente en 44.922 puntos, No. el promedio exacto de los 5 cierres anteriores. ¿El mismo? El mismo, ni un punto más ni uno menos. Y ahí Navarrete se preguntó en voz alta. Bueno, ¿cómo se pusieron de acuerdo? Reforzó su idea de posible intervención. Claro, es que es mucha coincidencia. Demasiada. Aunque él defendió que su patrón paletero se acertó los movimientos dentro del día, el cierre de ese martes fue el sexto consecutivo en ese rango mínimo. Terminó en 44.946. O sea, 6 días clavado ahí. 6 días. Su lectura técnica fue un techo clarísimo y una corrección era muy probable. Y todo esto, este análisis micro con la Reserva Federal y Jackson Hole como telón de fondo, ¿no? Exacto. El contexto macro siempre ahí. Justo salieron las actas de julio de la Fed, mostrando división interna. Unos preocupados por la inflación, otros por el enfriamiento laboral. Y la gran cita era el discurso de Powell en Jackson Hole. La pregunta del millón. ¿Iba a insinuar bajadas de tipos o se mantendría firme contra la inflación? Navarrete lo veía 50-50. Y mientras, seguía preocupado por la economía real, créditos, hipotecas y deslizando críticas a la Fed, a su estructura, posible conflicto de interés. Por eso recomendó prudencia, ¿no? No operar justo antes del discurso. Sí, una gestión de riesgo básica ante un evento así. Y llegó el jueves 21, post Jackson Hole. Se rompió la calma, por fin. Sí, se rompió. El calculador de Milton proyectó un rango y, ojo, una bajada en el sentimiento alcista, 66%. ¿Y qué hizo el mercado? Cayó. Rompió ese rango a la baja, tocó 44.579 y cerró en 44.785.30. Por fin, después de 7 días hábiles con cierres casi iguales, uno claramente distinto. Para Navarrete, la anomalía había terminado. ¿Y operó ese día? ¿Aprovechó la ruptura? No, se mantuvo al margen. Siguió su propio consejo de prudencia. Curiosamente, mencionó que su colaborador, Milton, la persona, hizo scalping. Operaciones ultrarrápidas. Sí, y ganó unos $50, algo mínimo. Navarrete reafirmó su estilo. Operaciones de menos de 5 minutos, disparar primero y preguntar después. Pero ese día, eligió no disparar. Entendido. Luego, la semana siguiente, el lunes 25, empezó movida. El viernes había subido fuerte post-Powell, pero el lunes... Retroceso, unos 400 puntos. Sí, él lo llamó autocorrección y declaró muerto el impulso alcista de corto plazo. Dijo que se basó solo en meras esperanzas tras el discurso. Y ahí vuelve a conectar lo técnico con lo macro, ¿no? Totalmente. Usó esa corrección para reforzar sus miedos de recesión inminente, el gallinero como lo llama. Criticó que la subida no tenía base sólida, mencionó inestabilidad política y repitió que el nivel del Dow era un exceso extraordinario. También dijo que usaba IA, ¿verdad? Sí, mencionó hasta 9 plataformas de IA para analizar datos y narrativas, como para intentar tener más información. Para el martes 26, predijo cierre negativo, aunque con una posible pequeña apertura alcista por sobreventa. Pero cerró en positivo. Otra vez el mercado llevándole la contra, sí. La narrativa que él recogió apuntaba a comentarios de Trump. Hay que decir que Navarrete fue muy duro con él. Usó calificativos fuertes. Dictador coreano, vieja coreana con pelos rubios. Bueno, según esa narrativa, Trump suavizó ataques a la Fed y el mercado lo tomó bien. ¿Y Navarrete qué pensó de eso? Especuló si no era manipulación. Basura, dijo él, para generar volatilidad y beneficiar a algunos. Siempre con esa visión escéptica. ¿Y sus cálculos técnicos de ese día? Especuló si no era manipulación. Basura, dijo él, para generar volatilidad y beneficiar a algunos. Siempre con esa visión escéptica. ¿Y sus cálculos técnicos de ese día? Fallaron. El rango de Milton no fue exacto, pero lo consideró muy bien calculado. La apertura fue bajista, no alcista como predijo,
pero minimizó el error. Lo clave para él fue el análisis de la vela del martes. ¿Qué vio ahí? Vio una señal bajista para el miércoles. Dijo que hubo una corrección perfecta durante el día que encontró resistencia. El máximo, 45.621. Sí superó el rango superior, 45.530, pero él lo vio como un buen cálculo igual. Habló de tolerancias industriales. ¿Una justificación un poco? Sí, bueno, la apertura fue casi plana, un open gap down de un punto nomás. Acertó en que no sería un gran salto bajista, y la vela del día la vio como una vela que se compra, alcista. Porque todo fue superior al día anterior. Mínimo, apertura, cierre, máximo. Exacto. Así que mirando ya al jueves 28, tenía en cuenta los resultados de Nvidia, datos económicos importantes, mercado sobrecomprado, y analizó la última hora del miércoles. ¿Y qué vio ahí? Un cierre débil, un desequilibrio. El mercado cedió al final. Entonces, su predicción para el jueves, junto a su colaborador Pereira, Apertura bajista, open gap down, pero pequeña, de menos de 67 puntos. Aunque, ojo, todavía no tenían los cálculos de Milton para confirmar. entendido. Bueno, hemos recorrido toda esta crónica. ¿Qué nos queda al final? ¿Un mercado con un comportamiento errático? No. ¿Congelado? ¿Luego volátil? Sí, y un analista intentando navegarlo con esa visión macro tan oscura, pero aferrado a señales técnicas de muy corto plazo y a sus probabilidades. Es que ahí está la clave, ¿no? Esa tensión. Si estás convencido de que el sistema es frágil, los datos no son fiables, que puede haber manipulación, ¿qué valor real tienen esas señales técnicas tan fugaces? Esas velas de minutos, esos porcentajes diarios. Exacto. Esa es la pregunta que flota. ¿Son de verdad una brújula útil en medio de ese caos que él mismo percibe? ¿O son, quizás, no sé, una especie de ruido táctico? ¿A qué te refieres con ruido táctico? A una actividad constante, ¿viste? Muy medida, muy técnica, que te da una ilusión de control, de que estás haciendo algo concreto, pero que, tal vez, te distrae de mirar el problema estructural, esa visión preocupante que él mismo plantea. Claro, nos deja pensando en cómo manejamos la incertidumbre en general, cómo intentamos balancear esa mirada a largo plazo con la acción del momento. Sí, y creo que eso va más allá de las finanzas, ¿eh? Cuándo el detalle nos guía bien y cuándo nos puede cegar, cuándo nos impide ver el panorama completo. Es algo para reflexionar, sin duda. This is placeholder media that you'll see if you add a layout to an empty scene. You can go ahead and delete it. This is placeholder media that you'll see if you add a layout to an empty scene. You can go ahead and delete it. This is placeholder media that you'll see if you add a layout to an empty scene. You can go ahead and delete it. This is placeholder media that you'll see if you add a layout to an empty scene. You can go ahead and delete it. This is placeholder media that you'll see if you add a layout to an empty scene. You can go ahead and delete it. This is placeholder media that you'll see if you add a layout to an empty scene. You can go ahead and delete it. This is placeholder media that you'll see if you add a layout to an empty scene. You can go ahead and delete it. This is placeholder media that you'll see if you add a layout to an empty scene. You can go ahead and delete it. This is placeholder media that you'll see if you add a layout to an empty scene. You can go ahead and delete it. This is placeholder media that you'll see if you add a layout to an empty scene. You can go ahead and delete it. This is placeholder media that you'll see if you add a layout to an empty scene. You can go ahead and delete it. This is placeholder media that you'll see if you add a layout to an empty scene. You can go ahead and delete it. This is placeholder media that you'll see if you add a layout to an empty scene. You can go ahead and delete it. This is placeholder media that you'll see if you add a layout to an empty scene. You can go ahead and delete it. This is placeholder media that you'll see if you add a layout to an empty scene. You can go ahead and delete it. This is placeholder media that you'll see if you add a layout to an empty scene. You can go ahead and delete it. This is placeholder media that you'll see if you add a layout to an empty scene. You can go ahead and delete it. This is placeholder media that you'll see if you add a layout to an empty scene. You can go ahead and delete it.